todo fue sobre cómo positivo, pues cosas negativas que no. No dice las cosas negativas para poderlas volver positivas, ¿cierto? Sí, Carlos. ¿Cómo va pues tu estudio? Padre, estoy gracias a Dios. Sí, bien, también. Amañado. Muy contento. Sí. La gente del Retiro es muy querida, aquí es Padre, muy bueno. para que después les Buenos guste. días, ¿Cómo Amparito. estáis? Bien, ¿Bien o ¿ustedes no? qué tal? ¿Cómo va? Padre, ¿qué va a tomar? ¿Qué van a tomar ustedes? Un tintico, Amparito, Hoy me da el invito favor. yo. Ah, muchas gracias. ¿Qué van a tomar? También tintico, por favor. Con mucho Gracias. Gracias, Sí. Amparito. Sí, sí, Carlos, muy bien. Este retiro es muy sabroso. La No, gente para aquí que es no muy estés muy especial. amañado. Yo llevo como 8 añitos y muy amañador. Sí, bastante. Sin embargo, pues uno sí encuentra por ahí personas que lo hablan uno con temas y cosas y es muy chévere porque aquí usted encuentra como dos posiciones, ¿cierto? La gente que está a favor de, digamos, las cosas de la iglesia y también los que están en contra, pero yo creo que todo es bueno porque uno de todo aprende un poquito, ¿cierto? Eso es cierto, Carlos, y qué bueno. A ustedes los jóvenes los abordan mucho y vos sos muy espontáneo para preguntar las cosas. Me parece que es rico que en estos espacios los aprovechemos para aclarar esas dudas. Claro que sí, padre. Sí, de hecho, por este tiempo está mucho lo del revuelo, pues, sobre lo del Papa, porque, pues, como usted obviamente sí sabe, viene ahorita en septiembre, ¿cierto? Ajá. ¿Que viene es cuándo? Viene del 6 al 11 de septiembre, o al 10 propiamente, porque el 10, Al 10. se regresa, está llegando ya al 11. Y pues para nosotros es una alegría muy grande porque hacía ya más de 30, 31 años que no venía un papa a Colombia. ¿Cuándo fue el último que vino a Colombia, padre? El último que vino fue Juan Pablo II, que Sí. vino en el 86. Una visita larga, fue casi como de 6, 7 días, si no estoy mal, y una visita muy sentida. Ya sería, después de Juan Pablo II no había venido ninguno, pasaron 31 años, y Francisco sería el tercer papa que llega a Colombia, porque el primero fue en el 68. Pablo VI vino, pero estuvo solo 2 días. La Ya. visita más larga fue la de Juan Pablo II, y esta de Francisco va a ser también larguita. Pero por lo menos esto sí fue como hace más tiempo, fue hace más rato ya. Uy, sí, bastante, y era porque había un congreso eucarístico a nivel internacional, y la sede era Bogotá. Ya. Y hay un detalle, de pronto como por curiosidad histórica, que quizás a los muchachos les interesa. El primer papa que comenzó a viajar, nosotros creíamos normalmente que era Juan Pablo II, porque fue el que conocimos y lo veíamos viajando. Sí, Y, fue que nos tocó a nosotros. claro, y se recorrió pues todo el mundo prácticamente. Pero realmente el primer papa fue Venga, Pablo VI. Qué rico, este olor a café como se siente de sabroso. Delicioso. Muchas gracias, Toca amor. muy bueno, toca delicioso. Aquí es muy rico. Padre, entonces me decía, entonces el Papa Pablo VI fue el primero que vino. El primero que vino y el primer papa que comenzó a hacer viajes internacionales. Yo podría decir que para de pronto, por eso digo, como por historia, que Pablo VI fue un gran visionario, fue un Sí. pionero. Él fue el que comenzó a subirse a los aviones y a andar el mundo. Y esos viajes empezaron a hacer ver al Papa que era una persona que no solamente estaba encerrada ya en el Vaticano, guardadito, como que... Es que precisamente, padre, digamos, como las cosas que a uno sí le cuestionan y abordan mucho, pues hablando con la familia, con los amigos, porque pues los papas, a excepción pues de se dan muchos lujos. Y con eso de las visitas a los países uno sí ve que son los costos, los gastos son altos. Y pues uno lo primero que piensa, no, pues ¿quién costea eso? Nosotros, o bueno, yo no, yo a veces no limosna pues aquí entre nos, pero digamos entre la gente es los que costean todo eso, ¿no? Y eso siempre es caro. Claro, Carlos, vamos a mirar, pero muy bueno que haces esa pregunta porque justamente ahora en las redes sociales está circulando mucho como una especie de polémica. Los que están a favor de la visita del Papa, yo diría que una gran mayoría, porque todavía Colombia es en gran mayoría católica, pero también los que se oponen a la visita del Papa, y el argumento que dan es que esa plata de la visita debería utilizarse para otras cosas. Es que, me padre, que pues yo he escuchado, no sé si es verdad, pero es muy conveniente por los argumentos y mucha gente dice lo mismo, que alrededor hay como de 25 millones de pesos más o menos. ¿Sí es verdad, Bueno, padre, todo eso? yo voy a decir más o menos de lo que conozco de esta, todavía están haciéndose el estudios, presupuesto o sea, que no y todo, es sí, fijo. todavía no está fijo, pero a decir, por ejemplo, lo siguiente, que es que a veces nosotros creemos lo que hace la mala información, como normalmente nos pasa en todos los ámbitos. Sí. Y es lo siguiente, vamos a poner el caso de la visita del Papa a México. Vos sabes que el Papa el año pasado estuvo en México y esta visita tuvo un costo de 10 millones de dólares, que sabemos que eso es más o menos son 20 mil millones de pesos, eso es una plata grande. Mucha plata. Pero lo que la gente no sabe, y este es el detalle,
es lo siguiente, que la visita del Papa dejó en economía, en movimiento económico, en ganancias al país, 133 millones de dólares. Eso si no lo cuentan. O sea, la visita del Papa mueve mucho la economía, porque vos sabés todo lo que implica, la parte turística, la infraestructura, todo lo que implica ir a ver a un Papa, porque la gente quiere ir a verlo. La gente quiere ir a conocerlo, verlo pasar, escuchar sus discursos, estar en una Eucaristía de él. Y eso mueve muchísimo la economía. Entonces mira que este es un primer aspecto apenas, es un primer aspecto. 10 millones costó la visita del Papa, 133 millones dejó de ganancia para el país. Pues la economía, o sea que una visita del Papa a la larga aumenta el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces eso es un aspecto llamativo. Padre, pero aún así, pues pienso yo, sigue siendo igual mucha plata la que sale, digamos, del bolsillo de los fieles. Y de todas formas, sí se retorna la plata hasta el quíntuple, como usted pues, me acaba de colocar el ejemplo, pero esa plata no retorna directamente a los fieles. Vamos a mirar este otro aspecto. Y es que de dónde salen esos millones de pesos o de dólares para financiar la visita del Papa. Mira, lo primero es esto, el Papa no cobra por hacer un viaje apostólico. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Ustedes saben que cuando uno trae un artista, una persona famosa, cuando viene otro jefe de Estado, y este es un detalle que a veces se nos olvida, el Papa también es un jefe de Estado, los gobiernos tienen que asumir todos esos costos. El Papa no cobra por ningún viaje, él hace el viaje gratuitamente y la gente le regala, por ejemplo, los pasajes, le voy a decir cómo. Por ejemplo, Alitalia, que es una compañía, es una aerolínea italiana, ellos son los que transportan normalmente al Papa y no cobran los viajes. O sea que ellos le patrocinan al Papa. Ellos le patrocinan al Papa, porque a ellos les interesa, usted sabe que eso también sirve un poco de publicidad y a ellos les gusta hacer ese servicio. Entonces, entiendo hasta lo que está hablado, por ejemplo, que al Papa lo va a traer a Bianca. Entonces a Bianca no le va a pasar el tiquetico de su santidad, vea, tanto vale el viajecito, ¿cierto? Para Bianca es también una oportunidad grande de prestigio y de proyectarse, y de traer personas también. Exacto, sí, claro. Entonces al Papa lo va a traer a Bianca y lo va a llevar a Italia. Entonces al Italia nuevamente lo recoge en Bogotá o en Cartagena, no recuerdo dónde será el viaje de regreso, y llegarán nuevamente a Roma. Exacto. Entonces, primero parte, los pasajes no los tiene que pagar nadie, las empresas los hacen. Segundo, mucho de los gastos, por ejemplo, del hospedaje, el Papa no se va para un hotel 5 estrellas. Porque es lo que yo he escuchado, que es lo que decía pues, el Dan Carton, hoteles así pues, como que lujosos. Nada, el Papa se va a hospedar en la Nunciatura Apostólica, que es la embajada. Vos sabés que el Estado Vaticano es un país también y por tanto tiene embajadas. Las embajadas se llaman nunciaturas y allá se va a hospedar el Papa. Allá, eso es una casa, allá hay oficinas, hay habitaciones, él se hospeda en ese lugar. Y donde va a llegar a los otros lugares a hospedarse, se hospeda normalmente en las casas episcopales, o sea, donde viven los obispos, o en alguna casa religiosa. Entonces él no va a gastar en esto de los hoteles o en otro tipo de cosas. Otro aspecto, y es que nosotros sabemos que el Papa es muy austero, el Papa es un hombre muy desprendido, muy sencillo, y a él no le gustan las cosas muy ostentosas, entre otras cosas, por decir algo, el transporte. El carro que lleva el Papa es un carro normal, es un carro sencillo dentro de lo que se usan los jefes de Estado. Nosotros sabemos que ellos utilizan carros por la protección y por muchos otros aspectos, carros muy lujosos. En este caso no, el Papa va a usar un carro normal, llamémoslo así, sencillo. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta? Entonces, lo de la seguridad, padre, de pronto, que también he escuchado que, por ejemplo, ellos siempre le gastan mucha plata al Papa y obviamente pues por la seguridad y eso, el ejemplo de Juan Pablo II que lo intentaron asesinar y todo, pero digamos, eso de la seguridad también es un gasto bastante alto, y ¿quién asume eso? Eso es cierto, pero sí, eso sí es verdad que lo asume el gobierno, pero teniendo en cuenta lo siguiente, y es que es un deber de todo Estado, cuando invita a otro jefe de Estado, garantizar su seguridad, ¿cierto? Ya, sí. Entonces, esto está, digámoslo así, eso ya está presupuestado dentro de lo que los gobiernos tienen como protección a los jefes de Estado cuando venía Obama, que Obama estuvo aquí, cuando vienen los otros, cuando hacen estos encuentros, por ejemplo, en Cartagena, los mandatarios latinoamericanos o de otras regiones, obviamente el Estado ya tiene pensado cómo
organizar y financiar esos eventos. Sí. Y un detalle que es bueno decirlo, que todavía no ha salido, pues no lo hemos mencionado, y es que se financia también, lo que tú dices es cierto, con los aportes de las diócesis. A las diócesis se les pide un aporte para la visita del Papa. Entonces las diócesis, sí, que obviamente es lo que las diócesis tienen, lo que los fieles han dado. Entonces Claro. los fieles católicos se sienten felices de que el Papa venga, por eso se sienten felices de que su ofrenda, su aporte haga posible también la visita del Papa. Y se acude también a la empresa privada. Entonces hay muchos empresarios que se sienten motivados a aportar para la visita del Papa. Porque otra cosa, padre, y usted también toca el tema, y también me cuestiona mucho eso, no solamente la parte económica, sino también la parte ideológica, ¿cierto? Porque digamos, para los católicos pues significa algo muy grande que él venga a Colombia y venga a compartir su mensaje, y más que así un papa como tan revolucionario, pues, de una forma pues positiva. Pero también digamos a los que son, digamos, críticos, relacionado con el acuerdo de paz que se está firmando, con todo esto, pues el tema político, el Papa va a venir a dar un tema muy, digamos, muy controversial, que es, entre comillas, digamos, apoyar la paz. No apoyar como tal el proceso político o ideología política, pero él va a apoyar eso. Y también, digamos, entre los críticos se rumora como esa controversia, porque él va a venir aquí con un mensaje de paz. Sí. Carlos, dos cosas. Qué pena que antes de responder la pregunta, pero que me viene a la mente algún comentario que se lo escuché a un profesor universitario de ciencias económicas, y lo decía así, lo decía: la gente que critica la visita del Papa por las razones económicas, se les olvida que antes el Papa mueve más la economía. Y me ponía este ejemplo, por eso lo recordé y lo quiero traer a colación. Ponía este ejemplo: mire, al Papa aquí en Colombia más o menos van a ir a verlo unos 5 millones de personas, más o menos, calculando pues lo que van a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, unos 5 millones de personas. Decía este profesor, decía: solamente pensemos en que esos 5 millones de personas van a comprar una botella de agua, solamente calculando eso, una botella de agua. 5 millones de personas comprando una botella de agua, 2.000 pesos son 10.000 millones de pesos. Es decir que, y esto solo si se toman una botella de agua, pensemos en lo que va a generar en hospedaje, en transporte, porque vamos a ser honestos, yo creo que aquí en el Retiro ya más de una persona está pensando cómo vamos a cuadrar el bus y el transporte para ir a Medellín a ver al Papa, porque muchos queremos. Entonces pensemos que la visita del Papa es mucho más lo que va a dejar que lo que realmente va a significar. Los gastos estatales propiamente van a ser en seguridad, lo que tú decías, y en arreglar las vías, que eso es propio del deber de un Estado, de un gobernante, que eso queda porque el Papa no lleva las calles arregladas, ni los lugares arreglados, eso queda para la comunidad. Sí, lo que hay que hacer, sí. Realmente es obligación de ellos. Exacto, entonces es parte de su deber. Y lo otro que tú dices, Carlos, es muy importante, y son estos aspectos ideológicos, me parece muy interesante, y es la cuestión de cómo va a llegar el Papa, con qué mensaje va a llegar, hasta donde tenemos conocimiento, el Papa va a llegar, es como un mensajero de paz, pero no que esté, digamos, del lado de un partido político, de un gobierno, que eso sí, hay que decirlo, cada quien echa harina para su propio costal, cada quien trata de hacer ver la visita como a su favor, ¿cierto? Sí. Entonces, las víctimas seguramente van a decir: el Papa viene por nosotros, el gobierno va a decir: viene a darle un espaldarazo al proceso de paz, los católicos vamos a decir: viene a darnos un aliento espiritual, los que no son católicos vienen a darnos un mensaje de pronto de esperanza. Entonces yo creo que la idea es no volver tendenciosa la visita del Papa, cada quien asuma lo que crea, lo que le convenga y lo que le aproveche. Y no pensemos que el Papa viene a apoyar X o determinado grupo o movimiento, no, el Papa viene a darnos esperanza, a darnos ilusión, que nos falta mucho, a darnos sosiego, porque sus mensajes son muy reconfortantes y eso mueve un país, una nación. Nosotros necesitamos que hayan estos personajes que ya son escasos en el mundo, que nos muevan, que nos unan. Sí. Es una cosa espectacular. Yo recuerdo cuando algunos momentos de la visita del Papa a Brasil en la Jornada Mundial de la Juventud, esos miles de millones de jóvenes allí reunidos, pero sintiendo como con un solo corazón, con una misma idea, haciéndose sentir realmente unidad, familia.
Esas cosas, para decirlo en plata blanca, son muy bacanas y esas cosas las necesita la sociedad de hoy. Eso fue como hace 3 años, ¿cierto? En la JMJ. Exacto, Carlos, sí. Padre, bueno, y digamos, ¿qué hay de las personas? Porque sí, se dice que es un papa joven y con todo esto, por ejemplo, de la visita y la JMJ, pues se dirigió mucho como al público joven. Usted, por ejemplo, así como en su opinión, digamos, ¿en qué beneficia o digamos que en qué mensaje le podría ayudar o qué le podría llegar a la demás población? Porque como te digo, siempre, pues, siempre sales como un papa joven. Sí, y vos decís una cosa muy interesante, Carlos, y es que vos decís que es un papa joven, pero es un papa joven de espíritu, Exacto, de alma, porque cuando llegue a Colombia va a tener 81 años. ¿No? Vamos a tener, cronológicamente hablando, la visita de un hombre anciano, ya mayor. Pero lo que tú dices es muy cierto, su espíritu, su ánimo jovial, es un papa joven. Es un papa que le va a hablar, hasta ahora no sabemos exactamente los discursos, a quiénes va dirigido, porque él se encuentra a veces con jóvenes, con consagrados, con enfermos, él tiene varios momentos, con líderes, con dirigentes, sí. Pero ese programa no está, todavía no es público, no se conoce, se está apenas acá organizando. Pero yo creo que cuando el Papa le habla a los jóvenes, les va a mover, porque es una cosa muy importante, les va a mover a los jóvenes a que vuelvan a recuperar el protagonismo que han perdido. Yo pienso lo siguiente, Carlos, me parece que por esa línea del Papa Francisco, los jóvenes se volvieron, por las circunstancias, por el estilo de vida, por el ambiente en el que estamos, por la globalización, en fin, por muchas cosas, los jóvenes muy pasivos. Los jóvenes nos volvimos muy pasivos, nos dedicamos a vivir lo que se pueda y a pasar el día, como decían los antiguos, el carpe diem, ¿cierto? Sí. A vivir el momento. Entonces hace falta que recuperemos el protagonismo, que volvamos otra vez a ser los constructores de esta sociedad que tanto espera de ellos. Padre, bueno, hay otra cosa que, digamos, en cuanto al tema que estamos hablando del Papa y todo, a mí siempre me ha cuestionado un poco. Yo no me considero pues escéptico tampoco del todo, pero sí con ciertas dudas como muchas personas, muchos jóvenes, y es en cuanto a, digamos, esa reverencia que le tienen a los, más que todo, digamos, a los obispos, a los papas, a los cardenales, como lo del beso en el anillo, digamos, como tanta parafernalia que muchas personas, la mayoría de las personas, le tienen pues como a estos personajes que son tan representativos en la iglesia. ¿Por qué ya todo eso, padre? Carlos, sí, tienes razón. Mira, primero es porque eso viene de una tradición muy antigua. Yo te voy a contar así a manera de anécdota. Yo tuve la posibilidad, solo tuvimos pues una vez mientras estuve estudiando por allá, de visitar, tener una audiencia con el Papa Benedicto. ¿Usted estuvo en Roma? Yo estuve en Roma haciendo una maestría y, sí. Y allí pues algún día nos concedió el Papa la casa donde nosotros vivíamos una audiencia. Pero mira lo curioso, cuando nosotros llegamos allí, nos dijeron, tuvimos la Eucaristía con él, después nos dijeron, bueno, van a tener un saludo personal con el Papa. El Papa los va a atender en el aula Pío V, no recuerdo ya su nombre, entonces todos pasamos al aula, el Papa no había llegado, y la gente encargada de organizar la entrada de nosotros, del protocolo y los escoltas, lo primero que nos dijeron es, recuerden que apenas entra el Papa, ustedes saludan con una venia, cuando se acerquen al Papa se arrodillan, le besan el anillo. Ya. Es un protocolo que manejan ellos, que obedece a una tradición muy antigua de respeto. Por ejemplo, besar el anillo significa, porque no se besa la mano, se besa el anillo. El anillo. No la mano, la gente piensa, hay que besarle la mano al Papa, es el anillo. Besar el anillo significa es que el Papa está cumpliendo, o cualquier obispo está cumpliendo un ministerio especial. Él se desposa con la diócesis, por eso se utiliza un anillo. Cuando se besa el anillo es que se besa o se respeta la dignidad que él tiene, el ministerio que tiene. Eso es una tradición muy antigua que realmente, y esto es lo bonito, los últimos papas lo han tratado de quitar. Lo que pasa es que los que manejan a veces el protocolo no lo dejan y mucha gente también, vamos a decirlo así, más bien tradicionalista, les gusta mantener eso. Sí. Pero realmente no habría necesidad. Por ejemplo, el Papa Benedicto, yo recuerdo que cuando le besaban el anillo, él era de los que quitaba la mano a veces porque se siente un poco incómodo. Y el Papa Francisco es otro que incluso también trata, él da la mano y él incluso trata de esquivar, si lo van a hacer, él da un saludo más natural, más cordial. Entonces yo pienso que eso hay que irlo replanteando y hay que empezar a mirar a nuestros obispos y a nuestro Papa con cariño, con respeto, sí, con reverencia también, pero saliéndonos un poco de ciertos tradicionalismos que ya, lo que tú dices, Carlos, que ya no dicen mucho. Sí, porque por ejemplo, yo le cuento una experiencia así personal. Cuando yo era por ahí que 12, 13 años, yo estaba en los acólitos.
y tuve la oportunidad de conocer a un obispo de la diócesis, pero pues yo no sabía nada de los protocolos y incluso pues ahora sabiéndolos pues no los seguiría porque no me gustan. Y cuando lo conocimos me dio la mano, pero yo no le besé el anillo. El padre pues sí me regañó en su momento y me dijo, ¿por qué no le beso el anillo? Yo quedé como que no, pues que para qué todo eso, y hasta hoy me queda pues la duda. Exacto, Carlos, Sí. eso es una tradición, ya sabemos el sentido que tiene, pero no hay necesidad de O hacerlo. sea, tampoco es malo si uno no lo hace, ni esa reverencia, pues los protocolos más Ya bien. estamos, lo que tú dices, ya los papas tienen esa tendencia. Por ejemplo, otra cosa de lo que te conté ahorita de Pablo VI, que era un visionario, un pionero, y era que los papas usaban lo que se llamaba la tiara. La tiara era una especie de corona redonda con 3 hileras o 3 coronillas que significaban que el papa tenía un poder terrenal, un poder espiritual y un poder eclesial. Era una cosa increíble. Eso era una cosa muy, gracias Carlos, una cosa muy, digámoslo así, como demasiado solemne y muy de la monarquía. Pablo VI cuando llegó dijo, no, yo no voy a usar más eso, vamos a llevarla para el museo. Y usaban lo que llamaban la silla gestatoria. ¿Sabes qué era la silla gestatoria? He escuchado algo, pero más bien... Eso parecía como sacando los santos en Semana Santa. Ah, pero sí, en vez sí, de sí. sacar el santo, ponían una Al silla y Papa. sentaban ahí al Papa. Entonces el Papa salía en la silla y lo cargaban y él saludaba pues a todo el mundo y la gente... Y Pablo VI dijo, no, 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 yo no quiero usar más eso, archiven eso. Y la archivaron y ya de ahí para adelante Juan Pablo II y los otros papas no la han usado. Sí, El no, el último Papa que la móvil. usó fue Juan XXIII, eso, el Papa móvil, que es una... Es como lo equivalente. Juan pero ya- XXIII, que era muy gordito, entonces decían que había que, él pesaba más. Sí. Entonces cuando él llegó a Papa le dijo a los, buenos días. hola María Eugenia, ¿cómo estás? Gracias, mi Muchas amor. gracias. Pues muy bien, Dios me la guarde, Padre Espíritu Santo, amén. Entonces, Chao. una anécdota es que Juan XXIII cuando vio los cargueros, dijo, como yo soy más pesadito, le van a redoblar el sueldo a los cargueros, porque es que les va a tocar trabajar más. A manera de anécdota, pero él fue el último que utilizó, por ejemplo, ese signo. Muchas cosas en la iglesia, muchos signos han ido cambiando, se han ido adaptando, no todos todavía, pero sí muchas cosas se han ido volviendo, más, digamos, más sencillas, más cotidianas, más naturales. simples. Eso, más simples. Sí, parecía como la duda que me quedaba, porque sí, muchos protocolos que a veces uno no explica como por qué se dan y la gente de pronto a veces tiende como a divinizar mucho a ustedes los pastores católicos. De hecho, me acuerdo que mi abuela también me decía que antes, cuando pasaba el padre, el párroco del pueblo, la venia o todos se arrodillaban. Yo creo que Tremendo, todo eso Carlos, sea- te voy a contar esta anécdota, no sé, para de pronto ir terminando, para que la gente empiece a vernos más humanamente. Yo alguna vez viajaba en una escalera, iba para una vereda y yo llevaba pues el clériman, ¿cierto? El distintivo. Y recuerdo que el viaje estaba muy largo y yo ya estaba como cansadito y alguien dijo, pare, una paradita, que el carro parara. Y yo, ay, sí, paren para mear porque ya estábamos muy cansados. ¿Digo Entonces, así? sí, yo dije así también. Entonces yo me bajé a orinar y escuché que una señora le dijo a la del lado, le dice, oíste, y es que los padres orinan. Imagínate. Yo me quedé sorprendido, y yo, pero ¿cómo? ¿Nosotros de qué estamos hechos pues? Estamos hechos, la gente a veces piensa que nosotros somos como seres de otro planeta extraterrestres y estamos hechos de lo mismo que todo el mundo porque somos igual a todas las personas, solo que con un servicio particular en la comunidad cristiana. Padre, bueno, pues muchas gracias por el ratico de nuevo. De todas formas, muy chévere como uno conversar este tipo de cosas que uno a veces no encuentra como las respuestas objetivas de esas dudas, de los planteamientos que uno lo aborda en la calle, que uno también tiene pues como a nivel interno. Le agradezco mucho, Padre, por el ratico. Carlos, a ti muchas gracias y por manifestar esas inquietudes y aprovecho para hacer la invitación a los jóvenes que quieran participar y venir a conversar con nosotros, ¿cierto, Carlos? Chévere, Padre, sí, y claro. que tengan dudas, inquietudes, que se acerquen y que nos conversen y nos tomamos un tintico, o si no les gusta el tinto, otra cosita, ¿cierto? Lo que quieran tomar. Lo que se quieran tomar y aprovechamos el espacio para dialogar. Carlos, Eso, Padre. Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Dios bendiga. Chao.